Continuamos en Apocalipsis en el séptimo sello. Dice así, Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno y voces y relámpago y un terremoto. Vemos pues aquí en el diagrama general, nos ubicamos acá, ¿verdad? El séptimo sello. El séptimo sello es un punto de inflexión, ¿verdad? Que nos permite a nosotros separar los eventos que vienen a sucederse en un orden. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas de la ira de Dios. Repito, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos de la ira de Dios. Son 28 juicios. Comenzamos entonces. Aquí sería el cuarto sello. El cuarto sello y el quinto sello representan el cuarto sello, mortandad. Quinto sello, aquí las almas van a clamar en oración debajo del altar: Señor, ¿hasta cuándo nos están matando? ¿Por qué no nos venga? Y Él les va a decir que esperen un poco de tiempo. Importante saber que el quinto sello se abre en primavera, marzo, abril y mayo. Allí se abre el quinto sello. Y el sexto sello, cuando se desatan los 4 ángeles que vienen a influir sobre los reyes de la tierra, los gobernantes, los presidentes, para inducirlo a la guerra de Alamagedón. Es importante saber que es Jehová el que toma el control de los presidentes de las naciones. Cuando Moisés estaba en Egipto, ¿verdad? Jehová fue el que le endureció el corazón a Moisés. ¿Para qué? Para llevarlo Jehová le induce el corazón a Faraón para llevarlo a la 10ª plaga. Y murieron los primogénitos de Egipto y prevalecieron los primogénitos de Israel. Entonces vemos pues los 28 juicios que vienen sobre el planeta Tierra. 7 copas, 7 trompetas, 7 truenos y 7 sellos de la ira de Dios. Entonces es importante decirlo porque ¿qué es lo que nos permite a nosotros sobrevivir a estos eventos? Lo que nos permite a nosotros sobrevivir y sobre las iglesias que se queden frías y tibias es meterse en el fuego de Jehová. Porque Él les va a decir: no dañes el aceite ni la sangre, que viene a representar la unción, los que se quedaron, las 10 vírgenes. 5 prudentes entraron y 5 insensatas se quedaron. Entonces esas 5 insensatas se quedaron, pero aún así el Espíritu va a estar en la gran tribulación y les va a decir: no dañes al aceite ni a la sangre, los que confesaron al Señor, pero no alcanzaron a entrar a las bodas del Cordero en el primer vuelo. Le da una orden, ¿verdad?, a todos los juicios que vienen, que no los dañen al aceite ni al vino. Recordemos que en la parábola de Jotán, el aceite de olivo, ¿verdad?, el vino de la vid y la que produce los higos, que da la dulzura, es la higuera. Entonces ellos dijeron que no iban a dejar de, ¿verdad?,
declinaron, que no iban a dejar de reinar sobre los hombres para venir, o sobre los árboles con el cual no vienen a reinar sobre el pueblo de Dios, sobre Dios y el pueblo de Dios para venir a gobernar sobre los hombres. Ellos declinan y entonces asume quién la zarza, la higuera. Por cierto que en la zarza, aquí están los dos testigos, está Elías y Moisés. Tienen también una fecha de campaña que van a actuar allí, Elías y Moisés, haciendo referencia por la palabra para cerrar el ciclo, conocer la muerte, y el Espíritu los levanta nuevamente y entran diferidos con las almas que se quedaron. ¿Qué es lo que cierra aquí nuestro Señor Jesús de Nazaret? Al séptimo sello, la séptima trompeta, las 7 copas, viene el séptimo trueno, que la palabra incluso nos dice que profeticemos que quiénes son esos 7 truenos, que en la boca va a ser dulce, pero que en el vientre va a ser amargo. ¿Qué es lo que viene? Juicio. ¿Sobre quién? Sobre la gran ramera, sobre Babilonia. La va a desmembrar desde la cabeza hasta los pies. ¿Y quién es el que asume esa responsabilidad? El que cumplió la ley de Moisés, el que fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre preciosa para remisión de los pecados. Como dice Romanos, sin derramamiento de pecado no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús de Nazaret. Él, nuestro Padre Jehová, le entregó la autoridad. Finalmente, cierro el ciclo de Armagedón, aquí de Apocalipsis, lo cierro, ¿verdad? Para ahora proyectar lo último, porque Moisés conquistó el sur. Y el apóstol Pablo se proyectó, ahí está el apóstol Pablo, los viajes del apóstol Pablo en este último continente. Comenzó desde allá, desde Israel, Jerusalén, en el primer viaje se proyecta, ¿verdad? Ahí está Galacia, ahí está. Cuando llegan a Asia, vea la dirección del Espíritu, le dice que no entren en Asia. ¿Y los manda dónde? Allí está, los manda a Macedonia y a Acaya, ahí está Grecia. Recordemos que Filipo, padre de Alejandro Magno, fortificó a Filipo, y Alejandro Magno fortificó Alejandría, e incluso proyectó lugares allá en Israel con el nombre de Alejandría y en Egipto. Y después el apóstol Pablo se proyecta, ¿verdad? Al tercer viaje vuelve ¿a dónde? A Asia. Aquí en Efeso el apóstol Pablo estuvo durante 3 años metiéndose en profundidad en la palabra. Ahí recibió ataque del judaísmo, ¿verdad? Y entonces tuvieron que reunirse en el concilio en Jerusalén y establecieron los estatutos, las normas, las ordenanzas que están en el marco de la palabra de Dios para hacer la medida correctiva. Ahí en Efeso fue donde el apóstol Pablo recibió el ataque de los Gálatas, y donde fue que envió posteriormente la palabra a los Gálatas de los insensatos. Después también ahí en Efeso Pablo recibe ataque, o la iglesia de los Corintios presentó problemas, y el apóstol Pablo manda la medida correctiva a los Corintios porque había un espíritu jezabélico. ¿Cuál era la medida correctiva? Que entonces mandó en los hogares que tomara el hombre, porque Dios creó en el libro de Génesis 2:7, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hay una línea de autoridad que no debe perderse como consecuencia de que había un espíritu jezabélico en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, manda la medida correctiva y le dice a los hombres en el hogar que tomen el control en el hogar para proyectarlo entonces después en el hogar, en la familia, en la iglesia, y después para que se ordene la iglesia. Muchas iglesias entonces no permiten que la mujer predique, porque en los Corintios, cuando el apóstol Pablo manda la medida correctiva a los Corintios, entonces manda a callar a la mujer, y entonces en la iglesia dicen
que la mujer no puede ministrar en el altar, fundamentándose en esa sola parte de la medida correctiva que mandó a hacer el apóstol Pablo a los Corintios. Era que se estaba luchando contra un espíritu jezabélico y la medida correctiva la manda y la envía el apóstol Pablo. Dentro de las cartas, ¿verdad?, que están en la palabra de Dios, es para hacer la medida correctiva las iglesias, los pastores. ¿A quién le entrega? Es al apóstol Pablo. En los libros de Timoteo, en los libros de Tito, es donde, ¿verdad?, nuestro Padre Jehová le entrega al apóstol cuáles son las medidas correctivas que están en el fundamento de la palabra, ¿verdad?, para hacer la corrección a los pastores. Entonces, ¿a quién usó? Al apóstol Pablo. Finalmente, fueron conquistados estos territorios y llega entonces el apóstol Pablo al cuarto viaje, llega a Roma, en la isla Malta. Sabemos que sucedió en la isla Malta. El apóstol Pablo, ¿verdad?, sufrió un emponzoñamiento físico por una víbora. Y entonces el apóstol Pablo entró en un plano, que es lo que viene a representar cuando nosotros pasamos del plano natural al plano sobrenatural, a ver las cosas, las visiones, según la revelación del Espíritu, ¿verdad?, y accionar en función de eso. Finalmente, en Europa, ¿qué fue lo que sucedió del último continente en Europa? Me quiero ahora referir. Llega el apóstol Pablo, ¿dónde llegó? Allá está, en Europa, llega a Italia. Y entonces de Italia se proyecta ¿dónde? A España. Vemos entonces, ¿verdad?, cuál es la influencia que tiene Italia. El Vaticano está, el monte del Vaticinio es en Roma. Y España, ¿cuál es la influencia que recibe España? En el año 1462 le entregan a la corona española, a España le entregan el calificativo de Reyes Católicos de la corona española. Vea la influencia de Roma sobre España, y de ahí llega y se proyecta España hasta el continente de América. En el tercer viaje, en el año 1500, en Macuro, Puerto de Paria, llega Cristóbal Colón con la Niña La Pinta y la supuesta Santa María, que encalla ¿dónde? Por allá, por las Antillas Menores, por Haití, encalla la Santa María, ¿verdad? Forman un fuerte militar. Y entonces desde allí, ¿qué es lo que viene ahora? El ciclo. ¿Se quedó allí? No. Vino Segunda Guerra Mundial, 1933 a 1945. Adolf Hitler, influenciado por el espíritu del anticristo, ¿verdad?, sometió a todas las sociedades, a todas las universidades, médicos, ingenieros, ¿verdad?, influenciado por los poderes de Satanás y el holocausto judío. Murieron 6 millones de personas, 6 millones de judíos y 5 millones de gentiles. ¿Y qué es lo que